Bueno, muy buenas tardes. Esta es nuestra segunda sesión. En esta sesión vamos a revisar lo que es el manual de estándares de acreditación. ¿Por qué? Porque precisamente el documento de autoevaluación que ustedes tienen, como vamos a ver ahora, trata sobre la comparación. Cierren los micrófonos, por favor. Trata sobre la comparación entre lo que es el proceso de atención y los estándares. Vamos a ver porque se está escuchando un eco. ¿No vas a trabajar más? Ahorita tengo que ir, ¿no? Bueno, entonces, por favor, les agradezco cerrar todos los micrófonos, ¿sí? Porque es que si no, no voy a poder empezar y no tenemos sino una hora y el tema es un poquito largo. Entonces es bueno que por favor cierren sus micrófonos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar nuevamente a la plataforma Sayuna para que ustedes observen, los que no estuvieron en anteriores sesiones, cómo es que se entra a la plataforma. Entonces, se tiene que ingresar con el tipo de documento y... Perdón un momentico, por favor. Perdón un momentico. Un momento. Has dejado de ser VIP. Vas a hacer un sacrificio por el 222. Basta de sucios millonarios como tú. Recuerda que bien lo matamos ahí enfrente. Ahí está el honor al 222. Decías jugadores, quedan 43. Así que seguimos. Debido a su gran valentía, van a ser recompensados con una deliciosa. Jugando atrás como cobardes. Veo mucha gente queriendo el dinero, ¿eh? Ustedes no quieren seguir jugando por lo que veo. Creen que ya se fue suficiente. No tengo mucho dinero. Pero ya están en el último. Solo tienen que eliminar a los jugadores y se llevarán todos los premios. Además, mira, si se juntan pueden ganar. Eso, no sean cobardes y a jugar. Venga. La verdad es que con Dios. Verdesote, ¿quieres seguir jugando este juego? Si quieres seguir jugando, sí, 456 se volvió un poco agresivo, me agrada. Una deliciosa. Este es mejor, este es mejor. Allá, ahí, cuchillito. Más verdesote 456, ahí se va a enterar. Pero todos quieren verte morir porque tienes animal. Vamos a ver si quiere. No quiero. Te dice que no quieres matar a todos. Matar a alguien. Oye, mira a quien quiera. Es los que sacrifica a alguien y luego Esa es Ayuna. no puede ser por los iguales de Y bueno, la plataforma, como les digo, pues ustedes ingresan por un rol diferente al que yo ingreso. Entonces les agradezco a todos, por favor, cerrar sus micrófonos, siléncielos, por favor. Entonces primero siempre debe tener el modo edición activado, de lo contrario no pueden hacer nada en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, ¿qué deben tener hasta este momento en la plataforma? El foro social, que ya saben cómo ingresar, hacen clic allí y en el recuadrito verde, todos los foros los manejan de la misma manera.
En el recuadro verde le dan añadir un nuevo tema y allí escriben, colocan como título participación, escriben y lo envían. ¿Listo? Enviar foro. Listo, perfecto. Bueno. Entonces, volvemos nuevamente al grupo. Tenemos entonces, la actividad pasada tenían un cuestionario. Yo les envié a todos al correo un soporte que son prácticamente las respuestas al cuestionario. Entonces, si ustedes toman ese soporte, quisiera que todos los que están presentes me dijeran si sí recibieron el soporte. Por favor, les agradezco que me escriban, porque yo a todos al correo les envié el soporte que tiene prácticamente las respuestas. Hacer es abrir el cuestionario, abrir el soporte y responder, ¿de acuerdo? Todos los conceptos que están ahí están completamente claros. Vamos inclusive, ahora al finalizar, voy a añadir entonces en la actividad del cuestionario el soporte. Posteriormente, entonces tenemos un foro que ya es de nuestra actividad de 2. Hoy se está concluyendo la actividad de aprendizaje 1. Tiene como centro toda la parte de normatividad. Y tenemos que a partir de mañana, entonces está la actividad de aprendizaje 2. ¿Listo? En esta actividad de aprendizaje, ustedes, como dice el anuncio, tienen que desarrollar 2 actividades. Una es el foro de participación colaborativa para el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora de acuerdo con la institución dada. ¿Ustedes qué deben hacer? Deben responder unas preguntas que las encuentran dando clic aquí. Descargan entonces ese documento y en ese documento que descarguen se encuentran las preguntas que ustedes tienen que responder acerca de los sistemas de calidad. ¿Qué dicen esas preguntas? Entonces, dice que reflexione acerca de lo siguiente. ¿Qué limitantes, cuáles son los mayores desafíos que identifica usted que debe superar para lograr un sistema de salud de alta calidad? O sea, ¿qué desafíos tiene un sistema de salud para que sea o convierta en un sistema de calidad? En segundo lugar, responda, ¿qué limitantes cree que afectan los procesos de calidad y acreditación en salud? ¿Por qué es importante lograr instituciones acreditadas en salud? Con base en su experiencia a lo revisado en los materiales formativos, ¿considera que la normativa vigente ayuda a cumplir con los lineamientos de acreditación internacional en las instituciones de salud del país? Justifique su respuesta. ¿Considera que es importante generar un sistema único de reconocimiento de las instituciones de salud acreditadas en el país? Finalmente, genere su postura y reflexiona también sobre una última pregunta. ¿La acreditación de las instituciones de salud debe aplicar tanto para la IPS como para la EPS? Les agradezco por favor que no cojan y copien respuestas que están en internet. Lo que de verdad nos interesa a todos en el SENA y nos interesa es que ustedes reflexionen un poquito, que ustedes piensen un poquito acerca de qué es el sistema de acreditación, qué es un sistema de calidad y qué limitantes y qué desafíos tiene precisamente estos sistemas. ¿Por qué no se logra esto? Adriana Patricia Ariza tiene la manito levantada. Por favor, cuénteme, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo colaborar? Lo mismo seguimos después. Sí, dígame, Adriana. Profe, lo que pasa es que tengo un inconveniente y yo no sé si usted está proyectando, pero a mí no se me refleja absolutamente. No, no estoy proyectando absolutamente nada todavía. No he compartido absolutamente nada. Estoy hablando nada más. Y pues a mí en particular en el correo no me llegó el material que usted comenta. No le llegó, No. entonces... Y sí, bueno, me llegó un correo anterior con la invitación de website y todo eso, pero no me llegó el correo con la parte documental. es un documento, es una hojita. Es una hojita, pero no me llegó. Sí, solo tengo un correo y es el correo del enlace del grupo de WhatsApp.
Ya, bueno, perfecto. Entonces les voy a colgar más bien en la plataforma, ahí abajo del cuestionario, a todo el mundo le voy a colocar ahí el soporte. No sé por qué no llegaría. Listo. Bueno, no estoy proyectando por ahora nada. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Entonces yo hago eso ahora en la tarde. ¿Listo? Bueno, aquí hay otra pregunta. Eliana Castaño. A ver, Eliana, cuénteme cómo puedo colaborarle. Sí, buenas Eliana, tardes. Eliana Castaño, buenas tardes. Sí, señora. Lo que pasa, a mí tampoco me llegó correo. A mí tampoco me llegó el correo y tampoco estoy en el grupo. Y quisiera saber el proceso a seguir para poder obtener el documento y poder Sí, ingresar. lo voy a colgar aquí, mire, donde dice, permítame, aquí donde dice debajo de cuestionario en la actividad 1, ahí voy a colocar el documento, ¿listo? O sea, vamos a ver si me lo deja en este momento y de una vez entonces lo voy a colocar aquí. Se llama soporte para responder el cuestionario, ¿listo? Entonces aquí les digo, estimados aprendices, les envío soporte donde pueden encontrar los conceptos básicos para responder el cuestionario. ¿Listo? Cordialmente, Aida López, y ya se los cargo. Listo. Ya les cargo entonces el soporte y con eso queda ahí ya de una vez que ustedes pueden ingresar y pueden ver. Y ahí están, prácticamente están las respuestas del cuestionario. O sea que vamos a ver si me permite ingresar y si no se lo... Listo, ahí está. Entonces, para las personas de la ficha que termina en 09, y ya lo voy a hacer el mismo proceso para las personas que la ficha termina en 10. Listo, ahí encuentran. Entonces, pues no hay razón por la cual de pronto el cuestionario no esté respondido, porque pues ahí están las respuestas. No, sino que revisen el tema. Me parece extraño porque yo lo envié a todos, se los envié al correo, pero pues si ninguno lo recibió, algo tuvo que haber pasado. Entonces decimos soporte para responder el cuestionario. Si quieren ir ingresando para que lo revisen. Ya voy a cargar de una vez el documento. Listo, entonces ahí ya pueden todos observar, si ingresan a su plataforma, que ahí ya tienen el documento para que lo revisen, ¿de acuerdo? Esa es la base y con eso pues van a sacar excelente en el cuestionario. Lo importante es que ustedes apropien estos conocimientos que están ahí. Un minuto que es que la plataforma está un poquito lenta. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a seguir entonces, ahora sí voy a compartir
¿Listo? Vamos a compartir entonces toda la pantalla. Qué pena que ustedes tenían razón en que no estaba compartiendo cómo iban a ver el ingreso nuevamente. ¿Listo? Entonces, tenemos nuevamente, entonces ya ingresamos con nuestro usuario y contraseña. No me voy a devolver porque pues perderíamos tiempo. Recuerden siempre que el modo de edición tiene que estar en verde. Recuerden siempre leer todos los anuncios que yo ponga. No es necesario que yo les mande el enlace, inclusive yo lo hago con mucho gusto, pero ustedes, si ustedes ingresan, mire, aquí ustedes tienen ahí perdón, que aquí está. Si ustedes ingresan a los anuncios, mire, aquí está el anuncio de cierre de la actividad y está el anuncio de esta invitación. Si ustedes miran ahí, ahí encuentran el enlace donde ingresan directamente con el número de sala. Sin embargo, yo con mucho gusto se los voy a seguir enviando. Bueno, entonces ya saben qué tienen que tener hasta este momento. Entonces, haber participado en el foro social, haber revisado si tienen que haber verificado en Sofía Plus, si tienen bien su cédula, su correo, su identificación y haber respondido el cuestionario. Como les digo, hoy se cierra la actividad 1 y empezamos la actividad 2. En la actividad 2, entonces, tenemos el foro, que como les acabo de decir, son las preguntas. Ustedes le dan clic al foro, ¿sí? Y aquí le dan clic a donde dice aquí, o si no, revisan su guía de aprendizaje, y en la guía de aprendizaje también está, y aquí están las preguntas que ustedes deben responder. Mírenlas, ahí están. ¿Listo? Entonces, en el foro, cada uno responde lo que considera respecto a qué limitantes cree que tiene un sistema de salud para que se logre la calidad del servicio. ¿Qué desafíos tiene ese sistema de salud para que logre la alta calidad? ¿Qué creen ustedes? Si es interesante o es bueno que se unifique la normatividad acerca de todo lo referente a la calidad del servicio. Si ustedes consideran que es importante que se acrediten tanto las IPS como las CPS. Entonces, en eso consiste esa actividad de ese foro. ¿Listo? Después, entonces, tienen otra actividad para esta actividad de aprendizaje. Entonces, esta actividad de aprendizaje tiene como segunda actividad la autoevaluación. ¿En qué consiste este documento de autoevaluación? Yo les voy a colgar, así como les colgué el soporte, del cuestionario, les voy a colgar un ejemplo que les voy a presentar aquí para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. No me coloquen lo mismo, porque este es un ejemplo que yo les pongo. Luego es para que ustedes lo hagan también, hagan otro documento similar, ¿cierto? Pero pues que tienen indudablemente conceptos que pueden ser muy parecidos, pero que no tiene que ser el mismo documento. Ya cuando revisemos les digo. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? En que ustedes van a simular realizar el proceso de autoevaluación de la acreditación en una institución, en un hospital de tercer nivel, ¿de acuerdo? Como vamos a ver ahora en la presentación que les voy a hacer, el manual que tiene que aplicar para comparar el proceso de atención del paciente trazador es el de Manual de Estándares de Acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias versión 3.1, que es el que les voy a explicar hoy, para que les quede claro cómo es que hacen esa comparación, ¿de acuerdo? Aquí entonces ustedes van a encontrar también, o en su guía de aprendizaje también van a encontrar el instructivo de qué es lo que tienen que hacer, ¿listo? Entonces, esto es una pequeña introducción donde les estoy contando en muy pocas palabras un resumen de qué es lo que ustedes están estudiando. O sea, ¿qué es la acreditación en salud?
Por favor, permítame que es que me están escribiendo, pero no sé. Vamos a mirar que parece que hay personas que están solicitando ingresar. No, pero no veo aquí ninguna persona. No veo ninguna persona que esté solicitando ingreso. Vamos a ver. No veo ninguna persona que esté solicitando ingreso. Bueno, entonces les decía, en esta hojita, entonces ustedes encuentran en este instructivo, encuentran un resumen. ¿En qué consiste entonces este ciclo de acreditación? Se los voy a decir muy rápidamente. El ciclo de acreditación consta de dos. ¿Qué es en primer lugar la acreditación? La acreditación es una certificación que es emitida por un ente acreditador que generalmente es el ICONTEC, pero que ahora existen otros entes acreditadores, ¿cierto? Y ese ente acreditador tiene la potestad de evaluar al prestador y mirar si cumple con los requisitos que están escritos en el Manual de Estándares de Acreditación. Si el prestador cumple con esos requisitos, entonces se certifica. Si no, pues no se certifica. A medida que vamos dando el curso, ustedes irán entendiendo mucho más el proceso, ¿de acuerdo? Por favor, les pido, no confundan la habilitación de servicios de salud con la acreditación de servicios de salud. La habilitación es un proceso obligatorio del prestador. Quien emite la certificación son las secretarías de salud departamental y municipal, ¿sí? Y entonces tiene la Secretaría de Salud departamental y municipal y va a evaluar si el prestador cumple con los requisitos mínimos para poder prestar el servicio, pero se refiere más a las estructuras, o sea, si cumple con el consultorio que tiene que cumplir, si tiene los equipos necesarios para hacer la consulta, si cuenta con los médicos necesarios para hacer la consulta. Eso es la habilitación. También existe un manual de estándares de habilitación. Entonces resulta que con mucha frecuencia me pasa que ustedes entran a internet, escriben manual de estándares y me escriben un documento de autoevaluación, porque también la habilitación tiene documento de autoevaluación, me escriben un documento de autoevaluación de la habilitación y no es el curso que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo un curso de acreditación en salud. La acreditación en salud necesita que los servicios de su hospital o de su clínica estén habilitados en primer lugar. Esa es la puerta de entrada para usted lograr la acreditación en salud. Usted necesita que sus servicios estén habilitados, pero son dos cosas diferentes. En la acreditación, usted voluntariamente, porque la habilitación es obligatoria mientras la acreditación es voluntaria, usted voluntariamente dice, yo quiero acreditarme, quiero tener esa certificación porque eso es un plus en calidad. Lo más alto en calidad en Colombia es la certificación de acreditación, ¿de acuerdo? Entonces, el prestador, o sea, ¿qué es un prestador de salud para las personas que no trabajan en salud? Recuerden que el Sistema General de Salud en Colombia, en la Ley 100, creó las EPS, que ya pueden ser privadas, estatales, etcétera, que son las encargadas de administrar nuestra salud. Y las IPS, que son los prestadores, que son el médico, la clínica, o sea, el que presta el servicio. La EPS contrata al prestador para que le dé servicios a sus afiliados, ¿cierto? Entonces, el prestador, o sea, el Hospital San José, el Hospital San Carlos, las clínicas son las que se van a acreditar. También las personas ambulatorias, las instituciones ambulatorias. ¿Listo?
Entonces, cuando ya el ente, este prestador dice, yo me quiero acreditar, y su gerente dice, nos vamos a acreditar, y todos los funcionarios son conscientes de que es el proceso de acreditación, entonces tiene que empezar por un proceso que se llama autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? Pues escoger y yo autoevaluarme, yo misma evaluarme, ¿cierto? Eso quiere decir autoevaluación. O sea, si yo le digo a uno de ustedes, por ejemplo, que se autoevalúe respecto a qué buen trabajador considera que es en la empresa Hospital Santa Lucía, y si usted trabaja en el Hospital Santa Lucía, pues entonces usted va a decir, bueno, pero ¿respecto a qué? O sea, ella me está preguntando que me evalúe, pero ¿respecto a qué? Entonces yo tengo que hacer una lista de chequeo, ¿cierto? Y decirle, mire, usted debe entrar siempre a las 7 de la mañana. Usted entra siempre a las 7 de la mañana. Entonces, si así es, eso es una fortaleza suya. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que yo le estoy diciendo en su lista de chequeo, ¿cierto? Entonces, si usted es juicioso y entra siempre a las 7 de la mañana, coloca un chulito y se coloca una calificación. ¿Listo? Pero si usted dice, no, yo a veces entro, a veces no, a veces llego a las 7, a veces a las 8, a veces a las 7:30, no está cumpliendo lo que dice la lista de chequeo. Entonces ahí usted tendría una oportunidad de mejoramiento. ¿Qué significa eso? Que se le está dando la oportunidad de que usted mejore y que cumpla. Entonces, los dos vamos a hacer un acuerdo, ¿cierto? Y yo le voy a decir, listo, usted en este momento no está cumpliendo, pero yo le voy a dar la oportunidad de que cumpla. Entonces, ¿por qué razón usted no cumple? Entonces usted me va a decir, por ejemplo, porque es que vivo muy lejos y entonces me demoro en llegar a las 7. No alcanzo a llegar a las 7 porque vivo muy lejos, porque tengo que llevar los niños al colegio, porque tengo que hacer el desayuno a mi esposo. Entonces yo le puedo decir, ¿y usted qué propone para eso? Entonces usted puede decir, por ejemplo, cámbieme al turno de la tarde. O sea, es una estrategia que usted puede utilizar para cumplir el horario, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el turno de la tarde entra a la 1, usted ya ha despachado los niños, ya ha hecho el desayuno, nadie va a almorzar y usted puede cumplir el horario. Entonces resulta que usted cumplió con esa oportunidad de mejoramiento, o sea, usted hizo unas estrategias y unas actividades, planteó y las cumplió para cumplir el horario de la 1. Entonces, cuando yo lo vuelva a evaluar, digo, ¡ay! Pedro Pérez sí cumplió el horario a la 1. Mire, sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque las acciones que hizo, oportunidades de mejoramiento, las cumplió. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, en este manual que vamos a ver, hay unos estándares. Esos estándares es como si fuera la lista de chequeo. O sea, usted tiene que llegar a las 7, usted se tiene que ir a las 11, usted tiene que realizar 20 historias clínicas, usted tiene que ver 40 pacientes. Entonces, asimismo, lo que dice el manual de acreditación, de estándares de acreditación, es una lista de chequeo sobre una serie de acciones que tiene que cumplir el prestador respecto a la atención que le brinda al paciente. ¿Listo? Desde que ese paciente ingresa a la institución hasta que el paciente sale. Entonces, si la institución cumple con todo lo que dice ese manual, pues entonces se certificará y se acreditará. ¿Listo? Pero si no cumple, no se puede acreditar y entonces tiene que seguir autoevaluándose. Entonces, lo primero que hace el prestador es primero es tomar la decisión de que quiere acreditarse. Después, entonces, elige el ente acreditador, que generalmente es el ICONTEC. Actualmente está normatizado qué tiene que hacer una organización para ser ente acreditador. Tiene que registrarse en un registro especial que hay de entes acreditadores y tener el aval de una institución que se llama ISCUA, que es una institución internacional. Y esa institución internacional, entonces, tiene entonces que el ISCUA le da el aval
Y por eso es que la acreditación que se da aquí en nuestro país sirve a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, una vez ya está tomada la decisión, entonces el prestador se autoevalúa. Y eso es lo que ustedes van a hacer. En ese documento, ustedes van a tratar de consolidar rápidamente qué se va a hacer en el proceso de autoevaluación. Pero como no tenemos el tiempo, un proceso de autoevaluación puede durar 3 años, 4 años, 5 años, y nosotros solo tenemos una semana para que ustedes hagan ese documento. Entonces, aquí se les va a dar unas pautas muy concretas de qué tienen ustedes que entregar como documento de autoevaluación, ya sabiendo que ese documento de autoevaluación es un documento que hace el prestador donde se va a comparar lo que hace con un paciente frente a lo que hace, a lo que está el manual de acreditación. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, ¿qué tienen ustedes que entregar? Aquí se les está diciendo, tienen que hacer un documento en PDF que no puede ser menor de 3 hojas ni mayor a 5, en el cual usted va a simular que acredita un hospital de tercer nivel. En ese documento usted debe tener la siguiente información, o sea, debe escribir cuál es el objetivo de la autoevaluación, cuáles son las áreas que usted va a evaluar, las características de la evaluación, los lineamientos, las estrategias de la evaluación y una lista de chequeo. En esa lista de chequeo, usted, como no puede analizar todos los estándares del manual porque son supremamente extensos, entonces en primer lugar usted va a elegir solamente estándares del cliente asistencial, que ahora que les explique cómo está formado el manual me van a entender muy bien. Entonces, y como de todas maneras no puede elegir todos los estándares del cliente asistencial, usted va a elegir uno o dos o uno de cada subsección y va a analizar si cumple, si el proceso de atención del paciente trazador, que ya les voy a decir cómo es el paciente trazador, si ese proceso de atención cumple con lo que le está diciendo el estándar del manual, pues entonces el prestador tiene una fortaleza y así lo va a anotar en esa lista de chequeo. Le va a poner una X como fortaleza. Pero si no lo cumple, usted lo va a escribir como una oportunidad de mejora. O sea, como lo que pasó cuando el horario, ¿cierto? No cumplía por algo. Entonces usted va a escribir al lado por qué no cumple y qué plan de mejoramiento va a hacer para cumplirlo. Por ahora no va a escribir el plan viene en la próxima semana. Entonces, por ahora usted solamente escribe si cumple. Si no cumple, va a escribir por qué no cumple y rápidamente qué es lo que piensa para que cumpla. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces, para realizar esta lista de chequeo, entonces usted debe realizar un caso, usted va a escribir un caso de un paciente que usted se va a inventar, ¿sí? Y que va a tener las características del paciente trazador. ¿Cuáles son las características de un paciente trazador? Que el paciente lleve más de 5 días hospitalizado en esa institución, que el paciente haya pasado no solo por el servicio de urgencia, sino por 3 servicios más. Entonces, en lo que ustedes redacten de la estancia de ese paciente, tienen que redactar que pasó por el servicio de tal en tal fecha, tal fecha, por tal y tal situación, que el paciente sea un paciente crítico, o sea, de una enfermedad grave, por servicios muy graves, que el paciente fuera de eso tenga más de un diagnóstico, ¿cierto? O sea, que no solamente haya ingresado por el diagnóstico que dice ahí, sino que tenga más comorbilidades. Entonces, posteriormente ya hace el análisis, ¿cierto? Analiza máximo 4 estándares. No me analicen más porque es muy difícil. Yo esta hojita se las voy a colocar también ahí y les voy a colocar, entonces esta va debajo de lo que le dice autoevaluación, documento de autoevaluación, y también, miren, les voy a colocar un ejemplo. Esta hojita es un ejemplo
de lo que ustedes deben escribir. Esta no es, pero yo les voy a colocar el ejemplo donde es un documento de autoevaluación y ustedes lo van a tener como su nombre lo indica, como una guía. Ustedes van a hacer su documento con base en eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Me han entendido qué es lo que van a hacer? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o me han entendido qué es lo que tienen que hacer en el documento de autoevaluación? Bueno, vamos a ver aquí como que hay una preguntita, vamos a ver, ¿no? En el chat. Entendido. ¿Listo? No está viendo la pantalla, pero yo sí estoy proyectando, ¿no? ¿Ya no? ¿No están viendo la pantalla? Profesor, inicio. ¿Cómo? Eso que yo escribí. Uy, no le entiendo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, si no pueden. Lo que refería es que lo que yo escribí ahí fue al inicio de la clase. Ah, ya. Entonces espere. A ver. Pero ya sí estoy viendo. Sí, está viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a proyectar ahora sí nuestras diapositivas que nos van a permitir entonces explicarles un poquito mejor sobre qué es el manual. Entonces, y vamos a revisarlo en el manual propiamente dicho. Entonces tenemos, ¿qué es la autoevaluación? Entonces, como les decía, la autoevaluación es un proceso inicial. Tan pronto el prestador define que quiere autoacreditarse, entonces nombra unos equipos. Esto es en realidad lo que pasa en el hospital que se quiere acreditar. Ustedes en su documento no van a nombrar equipos. En la introducción van a hacer un pequeño recuento de qué es la acreditación y de todo esto. Entonces, estos equipos, cada equipo va a coger un estándar de cliente asistencial y va a autoevaluarse a ver si cumple o no cumple con todas las subsecciones y con todos los estándares de esa área. ¿Listo? Entonces, se comparan estos equipos. La autoevaluación tiene dos propósitos. El primero es que el prestador se conozca y sepa qué cumple y qué no cumple. Lo que cumple se llama fortaleza. Lo que no cumple se llama oportunidad de mejoramiento porque es la base para que hagan un plan de mejoramiento para la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se ha autoevaluado y una vez ya ha hecho planes de mejoramiento ese prestador y una vez ese prestador vuelve y se autoevalúa y cumple ya con los criterios, entonces toca la puerta al ente acreditador. Esa es ya la autoevaluación o la evaluación externa. Va donde el ente acreditador y le dice, mire, yo ya estoy listo, yo ya cumplo con todo lo que dice el manual y quiero que usted me evalúe, ¿sí? Para que yo mire si me certifico o no. Entonces, generalmente, como les digo, el ente evaluador es el ICONTEC. En ese momento, entonces, el ICONTEC le pone unas fechas y le dice, lo voy a visitar del 20 de julio durante tanto tiempo. Listo. Y el ICONTEC va a la clínica, va al hospital con su equipo de trabajo y empieza a autoevaluar. ¿Qué va a autoevaluar? Pues todos los procesos que están en el manual de acreditación. O sea, coge la lista de chequeo una por una y revisa si está cumpliendo eso o si no lo está cumpliendo. Si lo cumple, le pone una calificación y si no lo cumple, le pone otra. Hay unos rangos de calificación para que los vamos a ver la semana entrante porque no alcanzo en esta. Entonces, donde va a decir si con ese puntaje sí alcanzó la acreditación. Y si no alcanzó ese puntaje, pues entonces puede ser que no quede acreditada o que quede parcialmente acreditada para que cumpla y sea evaluada nuevamente a mirar a ver si ya realizó lo que se le dijo, la tarea, hasta cuando cumpla con todos los estándares. Entonces ahí sí se le da la certificación.
En el momento en que se le da la certificación, el prestador tiene desde el primer día que define acreditarse, planear una fiesta que hace para todos los funcionarios y una publicidad gigante donde se conozca que esa institución fue acreditada. ¿Listo? En el proceso de autoevaluación existen dos tipos de calificaciones. Una calificación cualitativa que hace referencia a estas fortalezas y oportunidades de mejora frente al proceso del paciente desde que ingresa a la institución hasta que sale, comparada con el Manual de Estándares de Acreditación de IPS Ambulatorias y Hospitalarias versión 3.1, y una calificación cuantitativa que se califica de 1 a 5 en 3 dimensiones: el enfoque, la implementación y el resultado. Esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Esto lo vamos a ver aquí. ¿Listo? Porque es lo que ustedes tienen que hacer. Paso porque esto es el enfoque y los resultados que los vamos a ver en la próxima. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estrategia para usted autoevaluarse? Lo primero que debe hacer entonces es leer. Usted debe leer perfectamente todos los estándares, o sea, lo que dice la norma es que cada equipo de autoevaluación debe sentarse y debe leer todo el manual, todos los estándares, de tal forma que los entienda. ¿Qué es lo que le está pidiendo la norma? Si hay una sola persona que no entiende un estándar, tienen que entrar a explicárselo. Si a pesar de eso no lo entiende, desde el inicio debe nombrarse en la institución un equipo central de acreditación. Y entonces este equipo debe entrar a explicarle a esa persona qué es lo que se está pidiendo. Y si no es así, se puede inclusive pedir al ICONTEC que le dé capacitación y le ayude a entender. Lo más importante es que el prestador entienda qué le están pidiendo, qué es lo que piden para que cumpla. ¿Listo? Entonces, el manual de acreditación, hay varias versiones. La última versión es la 3.1. Entonces, para que ustedes lo encuentren, aunque está en su material formativo, ustedes escriben en el ordenador que ustedes consideren, Google Chrome, Edge, Manual de Acreditación de IPS Ambulatorias y Hospitalarias, versión 3.1. Existen otros manuales que no son para IPS ambulatorias y hospitalarias, como vamos a ver, son para laboratorios clínicos, son para imágenes diagnósticas, son para IPS de rehabilitación. Entonces, por favor, desde ya les advierto, ustedes aquí no van a habilitar ni laboratorios clínicos, ni imágenes diagnósticas, ni rehabilitación. Ustedes van a habilitar un hospital de tercer nivel, ¿de acuerdo? Que en este caso es hospitalario, o sea, vamos a ver no la acreditación ambulatoria en este curso, sino que vamos a ver la acreditación hospitalaria. Entonces, el manual de acreditación de IPS ambulatoria y hospitalaria es un documento que establece los requisitos y criterios que deben cumplir las IPS para obtener la acreditación. La acreditación es un reconocimiento público del compromiso del prestador con la calidad en salud y la seguridad. O sea, lo importante del proceso de acreditación es que tiene como centro de atención al paciente y a su familia, ¿de acuerdo? Y que tiene que garantizar la seguridad de la atención. Entonces, además, la otra característica del proceso de acreditación es que promueve la mejora continua de los servicios de salud. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está dividido el manual? Como lo vamos a ver ahora. Entonces, tiene unos estándares que se llaman de cliente asistencial o estándares asistenciales. Tiene otros estándares que son de apoyo y tiene otros estándares que son de mejoramiento continuo. Los estándares de asistenciales están relacionados con la atención del paciente. Es como si usted hiciera un seguimiento, por eso se llama paciente trazador, porque cuando llega el ente acreditador, o sea, cuando llega el ICONTEC a evaluar para ver si se certifica o no, elige un paciente con las características del paciente trazador, por ejemplo, el señor Pedro López, y empieza a revisar todo su proceso de atención.
¿sí? Que es lo que vamos a ver en las estándares del manual. Cada estándar es un paso en el proceso de atención de ese paciente y entonces si cumple con esos requisitos, pues cumple con el estándar, si no, no. Entonces, estos estándares asistenciales se van a dividir en todas estas subsecciones. Entonces, hay estándares de derechos del paciente, estándares de seguridad del paciente, de acceso, de registro e ingreso, de evaluación de la necesidad de ingreso, de la planeación de la atención, la ejecución del tratamiento, la evaluación de la atención, la salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia y sedes integradas. Si ustedes miran, es el paso a paso que hace un paciente cuando llega a un hospital. En primer lugar, tiene el hospital que darle a conocer a ese paciente los derechos y sus deberes. En segundo lugar, ese hospital tiene que asegurarle que todos los procedimientos y toda la atención que se le va a prestar es segura. ¿Listo? Para que disminuya la ocurrencia de eventos adversos. Hay un proceso que mira cómo el paciente tiene que acceder a ese servicio. Entonces hay que revisarlo a ver si sí lo cumplieron. Posteriormente hay otro proceso que es evaluar cómo se supo la necesidad que tenía el paciente, o sea, es que tenía necesidad de que lo operaran del apéndice. Tiene entonces la planeación de la atención, o sea, van a planear qué es lo que se le va a hacer. Entonces, el paciente tiene una apendicitis, entonces, ¿qué se le va a hacer? Se le van a tomar talos exámenes, se le hace una remisión, o si tenemos cirujano, se programa la cirugía y se va a hacer una apendicectomía. Posteriormente tiene que mirar si sí le ejecutaron el tratamiento que dijo el médico, si el médico dijo que había que operarle el apéndice. Luego entonces vamos a ver si sí cumplieron y se la operaron. Después hay un proceso de salida que tiene unas características, entonces vamos a ver si sí le dijeron qué fórmulas eran, qué medicamentos tenía que tomarse, vamos a ver si le dijeron cuándo tenía que volver a control, vamos a ver si le explicaron qué tenía. Entonces todas esas cosas están allá escritas en el manual. Posteriormente, si el paciente tiene que ser remitido, pues tiene que cumplir también un proceso de referencia y contrarreferencia y sedes integradas son la red de prestadores que tiene esa EPS para brindarle servicios. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar y si ustedes ven, de cada uno de estos hay estándares. Hay otros estándares, otro grupo, entonces mire que son 3 grandes grupos de estándares, de cliente asistencial, de apoyo administrativo y de mejoramiento continuo. Los de apoyo administrativo, entonces tenemos que son direccionamiento, esto como su nombre lo indica, son estándares que revisan cómo funcionan estancias que le sirven de apoyo al cliente asistencial. Entonces, de direccionamiento, de gerencia de la información, de ambiente físico, de gerencia del talento humano y de tecnología. O sea, mire que sin nada de esto nosotros no pudiéramos trabajar aquí. O sea, nosotros no podemos prestarle una atención excelente a un paciente que requiera de una apendicectomía si no tenemos un director, un gerente, si no tenemos una instancia gerencial que apoye, si no tenemos la historia clínica, la información de cómo va a ser el proceso, si no tenemos un ambiente físico, una estructura física adecuada para prestarlo, si no tenemos un talento humano comprometido y tecnológicamente importante, si no tenemos computadores, tecnología, no podemos hacerlo. Y el otro grupo son los estándares de mejoramiento de calidad, que son 5 estándares que aplican a todos los procesos evaluados, tanto asistenciales como de apoyo. ¿Listo? Entonces, el manual de acreditación se aplica en IPS ambulatorias y hospitalarias. Acuérdense, están excluidas terapias de rehabilitación, sedes de habilitación, laboratorios clínicos, imágenes. Así ven ustedes, ahora vamos a ver rápidamente el manual, así ven ustedes el manual, los estándares asistenciales. Miren, entonces ya decíamos, derecho del paciente, seguridad del paciente, acceso, registro de ingreso, evaluación de necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la atención, salida, referencia. Mire que este es el paso a paso que hemos hecho todos desde que entramos a un hospital hasta que salimos. ¿Listo? Acuérdense, en su documento de autoevaluación que tienen que hacer para esta segunda semana, solamente van a analizar
los estándares asistenciales. No me analicen los estándares de apoyo administrativo. Y de aquí no vayan a elegir más de 4, porque si no se les complica la vida. Pueden elegir uno nada más. Entonces ustedes mirarán si el estándar que van a analizar o los estándares que van a analizar son los de derechos del paciente o son los de seguridad del paciente o son los de salida o son... Elijan uno nada más, porque si no se les va a hacer un documento muy largo. ¿Listo? Los estándares de apoyo en la vida real indudablemente son importantísimos cuando la IPS se está acreditando, pero aquí en este documento de autoevaluación no los vamos a mirar. ¿Cuáles son? Los de direccionamiento, los de gerencia del talento humano, gerencia de la información, ambiente físico y gestión tecnológica. Y existen los estándares de mejoramiento, que como su nombre lo indica, son medidas de mejoramiento que se están revisando a cada uno de estos estándares. Entonces, ahora vamos a ver que en el manual, si usted ingresa los estándares de derechos humanos, de derechos del paciente, posteriormente, inmediatamente inferior, está el estándar de mejoramiento que hace referencia al mejoramiento de esos estándares. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la teoría para autoevaluarse? Entonces, el grupo de estándares del proceso de atención asistencial están diseñados de acuerdo a la atención genérica de un paciente. O sea, está compuesto por subgrupos. ¿Cuáles son esos subgrupos? Repito, y no me canso de repetirlo: derechos del paciente, seguridad del paciente, acceso, registro, ingreso, evaluación de necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la atención, referencia, salida y seguimiento y contrarreferencia. Los grupos de estándares de apoyo incluyen procesos administrativos gerenciales, como su nombre lo indica, y sabemos direccionamiento, gerencia de la información, ambiente físico, gerencia de talento humano, gestión de tecnología. El otro grupo es mejoramiento continuo. El documento que ustedes van a hacer solo debe revisar y analizar las fortalezas y las oportunidades del grupo de estándares asistenciales. ¿Qué se tiene que hacer siempre? Entonces, cuando ya están conformados los equipos autoevaluadores allá en el hospital, aquí ustedes no van a conformar ningún equipo, van a trabajar en forma individual. Entonces, tiene que leer muy bien el estándar. Vamos a ver que en el manual, antes de cada estándar, hay una cosa que se llama intencionalidad. ¿Qué quiere decir la intencionalidad? Cada estándar va precedido de ese prólogo, o sea, va precedido de una introducción donde se dice con qué intención se diseñó ese estándar. Ahí van a encontrar ustedes unas preguntas que les van a hacer entender por qué se diseñó ese estándar, qué fin, cuál fue la intención. Después vienen los criterios. Cada estándar tiene en negrilla, tiene un código que establece a qué grupo pertenece y a qué subgrupo. Entonces, cuando me hagan el documento, cuando me hagan la lista de chequeo, como va a verse en el ejemplo que yo les voy a poner, entonces en esa lista de chequeo aparece el código de acuerdo al manual de estándares. No me escriban otro código, por favor, solamente ese. Entonces, como lo que van a revisar son los estándares asistenciales, ese código siempre empieza por AS. ¿Listo? Los estándares de mejoramiento del grupo están al final de cada grupo de estándares. Entonces, tenemos la intencionalidad del grupo de estándares asistenciales, o sea, ¿cuál es la intención? Es la evaluación orientada a resultados centrados siempre en el paciente. Es una evidencia del comportamiento de elementos que son medibles, o sea, son totalmente medibles. Por eso existe la calificación cuantitativa. El evaluador siempre se debe concentrar en el qué, mientras el prestador siempre se concentra en el cómo. O sea, cuando vaya el ICONTEC o el ente acreditador que vaya a evaluar al prestador, este siempre se va a preguntar qué hizo, qué derechos publicó, qué deberes publicó, qué tratamiento da. En cambio, el prestador, la institución, siempre piensa en cómo va a ser ese qué. O sea, el ente acreditador dice, tiene que divulgar los derechos del paciente. Entonces,
el ente acreditador llega y va a mirar qué divulgó, los derechos del paciente, ¿cierto? Mientras el prestador, el hospital, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo divulgó? Entonces lo divulgó mediante videoconferencias, lo divulgó mediante memorandos, lo divulgó mediante televisión, mediante videos en televisión. ¿Cómo divulgó ese estándar? El seguimiento a pacientes trazadores. Entonces, el ente acreditador tiene muchas metodologías para evaluar al prestador, ¿cierto? Pero la principal metodología que utiliza es el seguimiento al paciente trazador. Como les decía, ya les dije las características del paciente trazador. Entonces, el ente acreditador llega, elige un paciente que cumpla con esas características y empieza y le hace seguimiento desde el momento que ingresa hasta el momento que sale, a ver si cumple con todo lo que dice el manual, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte fundamental de nuestro documento de autoevaluación. Entonces, acuérdense, ustedes van a hacer un PDF que no puede ser ni menos de 3 ni más de 5. Van a escribir allí el objeto de la autoevaluación. Van a escribir allí entonces los criterios, las estrategias, ¿cierto? Lo que dice ahí la guía. Y van a escribir un ejemplo de un paciente trazador y posteriormente hacen la lista de chequeo donde evalúan 2, 3 estándares, a ver si cumple, le ponen fortaleza, si no le pone oportunidad de mejoramiento, o sea que está haciendo la comparación con el manual de acreditación y listo, hasta ahí llega su documento de autoevaluación, ¿de acuerdo? El resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los estándares de este grupo a partir de un enfoque de humanización de servicio. Siempre el enfoque va a ser de humanización del servicio. Intencionalidad del grupo de estándares asistenciales. Entonces, que el plan de cuidado y tratamiento sea recibido por el paciente bajo condiciones de seguridad, respeto a sus derechos, de manera informada, con acción de educación sobre su enfermedad o condición de salud y con el propósito de obtener resultados. Que se evalúe la implementación del plan de cuidado, que el paciente se beneficie de las acciones de mejoramiento. Todo esa es la intención de esos estándares. Que la atención del paciente y su familia se realice de manera congruente de acuerdo a las características socioculturales individuales y que se consulten las necesidades. A ver, ahí es muy importante, ahí influye la ética profesional, influye el criterio de los grupos étnicos, de las religiones, por ejemplo, el tema del paciente que no permite la transfusión de sangre por su religión. Entonces hay que respetar los derechos, que cada paciente reciba una atención, cuidado y tratamiento según su condición de salud, que el paciente reciba una adecuada finalización del tratamiento, que el paciente que tiene que ser referido se le garantice que va a continuar con unas excelentes condiciones para su atención. Entonces, metodología. Se evalúa el ciclo de atención de un usuario en los servicios de salud. Ocupa la mayor parte del tiempo de la evaluación. En el tiempo restante, el evaluador continúa aplicando las técnicas de verificación. ¿Qué otras técnicas puede tener el ICONTEC o el ente acreditador para autoevaluar? Para evaluar, perdón. Entonces puede tener reuniones con los equipos de trabajo, revisión de la documentación, recorrido por las instalaciones, entrevistas con los usuarios y colaboradores. Todo el mundo, usuarios y funcionarios, tienen que estar plenamente capacitados de todos los procesos de la institución. O sea, el ICONTEC puede llegar y preguntarle al celador cómo hace para programar una cirugía y el celador tiene que saber cómo hace para programar la neurocirugía al paciente. Va allí, allá, entonces tiene que ser un proceso de capacitación muy grande donde todo el mundo tiene que conocer qué se está acreditando y qué hace. Ay, perdón. Entonces, si ustedes observan aquí están las características del paciente trazador. Entonces, un paciente que lleva más de 5 días hospitalizado, un paciente que haya tenido 3 o más servicios, con comorbilidades, paciente crítico, paciente con una de las primeras causas. Listo. Aquí tenemos entonces, mire, si ustedes ven, este es el recorrido que hacen los estándares. El paciente trazador
¿Cómo fue el proceso de acceso y registro? La evaluación de la necesidad, la planeación de la atención, la ejecución del tratamiento, la evaluación de la atención, la salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia, información al usuario y la lista de chequeo de si esto se cumplió o no se cumplió. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a revisar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O les queda claro? ¿Vamos claros? ¿Vamos bien de qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, entonces vamos a revisar rápidamente el manual. Ay, que se me hizo el manual, miren, exacta. Entonces, ustedes escriben en Google, ahí donde quieran, manual de estándares de acreditación en salud, versión 3.1. Recuerden, versión 3.1. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar el manual rápidamente. Entonces, el manual consta, mire, todo lo que yo les dije está aquí escrito. ¿Listo? Entonces, el manual consta de un grupo de estándares. Bueno, aquí nos está contando entonces la historia, etcétera. Aquí ya yo voy a seguir pasando, pues ustedes tienen que leerlo, cualquier cosa me preguntan, ¿cierto? Entonces, aquí están cuáles son los requisitos de puerta de entrada, o sea, qué es lo básico que tiene que tener una institución para poder empezar el proceso de acreditación, que sus servicios estén habilitados. Acuérdense que es distinto la habilitación a la acreditación. Después viene un glosario que se lo lean pues para saber y entender un poco más toda la parte de salud. Después viene ya cómo está conformado el manual. Entonces, como yo les decía, tiene 3 grupos de estándares. Estándares de apoyo, como son los estándares de direccionamiento, de gerencia de la información, de gerencia de ambiente físico y de gerencia del talento humano y de gestión de la tecnología. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se enfoca la gerencia del talento humano? Entonces, desde la planeación de ubicar y seleccionar el talento humano hasta su retiro y el proceso de mejoramiento. ¿En qué se enfoca la tecnología? En la gestión de los recursos tecnológicos, desde su planeación hasta su renovación y así sucesivamente. ¿Listo? Y después vienen los estándares asistenciales, que son lo que ustedes van a trabajar. Entonces hay estos subgrupos. Ustedes eligen qué subgrupo trabajar. Entonces, cada uno tiene la intencionalidad, o sea, la intención, y tiene unos criterios que básicamente ahora vamos a ver. Usted cumple el estándar si cumple esos criterios. O sea, usted en su documento no tiene que evaluar los criterios, usted va a evaluar el estándar. Pero todos sabemos que si se cumplió ese estándar es porque se cumplieron esos criterios. Y luego vienen los estándares de mejoramiento. El modelo evaluativo, entonces ya sabemos que hay una evaluación orientada a resultados centrados en el paciente, que hay evidencias de comportamiento medibles, que el evaluador debe concentrarse en el qué y no en el cómo. ¿Listo? Bueno. Después tenemos entonces el periodo de transición, que fue cuando salió esta normatividad. Vuelve y habla de los estándares asistenciales, revisa ahí lo nuevo, digamos. Entonces, mire, hago énfasis en la codificación, porque allá en el documento de autoevaluación ustedes me tienen que escribir el código del estándar que van a analizar. Entonces, por decir algo, mire, si ven, el código empieza, si el estándar es asistencial, empieza por AS. Si el subgrupo son derechos de paciente, empieza por DP. Como este es el primer estándar de este subgrupo, entonces es el número 1. Entonces, mire los códigos. ASDP1. ¿Qué otro código, qué otro estándar tiene el derechos del paciente? El ASDP2. ¿Qué otro tiene? ASDP3, ASDP4. Y ya cambia, mire. Entonces, ahora, como el subgrupo son seguridad del paciente, entonces por eso el código que lo denomina, entonces es asistencial, o sea, AS, SP de seguridad del paciente, y es el primero de estos.
Entonces, ustedes van a leer muy bien el estándar. Por ejemplo, en este caso, dice, la organización tiene formulada, implementada, evaluada la política de seguridad de paciente y garantiza su despliegue. Entonces, cuando el ente acreditador llegue a evaluarlos, a ustedes le van a mirar en este estándar que tenga implementada y evaluada una política de seguridad del paciente y que muestre y que garantice que esa política de seguridad del paciente le hizo despliegue a nivel de toda la institución. O sea, que todos conocen la política de seguridad del paciente. Estos criterios son como pasos para lograr esto. Usted en su documento solamente me escribe este código, este estándar, y si es una fortaleza o es una oportunidad de mejoramiento. En caso de que marquen que sea una oportunidad de mejoramiento, me escribe por qué no se está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los criterios para este? Este estándar entonces dice que tiene que tener implementada y evaluada una política de seguridad del paciente. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a hacer para que esto se cumpla? Entonces, en primer lugar, usted tiene que tener una estructura funcional para seguridad del paciente, o sea que usted en su equipo de trabajo tiene que tener un equipo, un área que se llama seguridad del paciente. ¿Listo? Dice, la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la cultura justa de la seguridad del paciente que incentiva el reporte voluntario de eventos, la identificación de riesgos asistenciales y la definición de barreras de seguridad orientadas a su mitigación. ¿Qué quiere decir aquí? Que ese prestador tiene que tener unas estrategias en el reporte para que la gente reporte, para que los funcionarios reporten el evento adverso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el evento adverso? Pues es una situación que salió inadecuada que no se estaba esperando. Por decir algo, el ortopedista tenía que cambiar la rodilla de la pierna derecha y cambió la de la izquierda. Eso es un evento adverso. Entonces, lo importante no es coger y tapar, echarle tierrita a lo mal que se hizo. No, lo importante es divulgarlo, informarlo y mirar. Nunca se van a buscar culpables, se va a buscar qué falla hubo en el proceso para poder cambiarlo, modificarlo e implementarlo. Entonces, monitorización de eventos adversos. Entonces, si la institución cuenta con un equipo monitorizador o con un sistema que contabilice cuántos han sido los eventos adversos, pues entonces cuando llegue el ente acreditador se lo muestra para que mire que sí está cumpliendo con esto. Evidencias de tendencias hacia la mejora y el superior. Entonces, tiene que hacer un plan de mejoramiento, tiene que poner unos indicadores de ese plan de mejoramiento y entonces así va a poder hacer el seguimiento. ¿Listo? Entonces, no necesariamente tiene que coger criterio por criterio. Ustedes en su documento escriben el estándar, escriben todo el estándar en forma igualita a lo que está aquí y ya, si es fortaleza, pues listo, la clasifica como fortaleza, escribe el soporte que usted le puede presentar ese día al ente acreditador. Por ejemplo, si tiene el documento y si tiene la política de seguridad. Si tiene la seguridad. ¿Listo? Si no, entonces ahí ustedes ya, si es una oportunidad de mejoramiento, escribe que es una oportunidad de mejoramiento y que tiene que, si es una oportunidad de mejoramiento y qué va a hacer, qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Bueno, así usted elige, ustedes tienen que sentarse a revisar todo el manual para que tengan idea de qué es lo que les están pidiendo. En esta clase pues no alcanzamos a revisarlo todo, yo solamente les estoy dando la indicación. Ustedes eligen solamente un estándar de estos para hacer precisamente el ejemplo, para hacer el documento. Permítame, que creo que yo bajé el que no era, permítame a ver si yo logro tener aquí el ejemplo. No, me queda más fácil ingresar por acá, un momentico. ¿Hasta ahora han entendido o están más confundidos? Este es tal vez
Este es tal vez el documento que es un poquito más complicado de realizar y que les pone un poquito más de pereque en las evidencias que tienen que hacer. Entonces, por eso es importante que lo entiendan. Ay, no entré por donde no era, perdón, qué pena que no vi. No, este no lo tiene. Ah, les voy a cargar también este video que dice video de acreditación. Es un video que dura más o menos una hora, hora y media, pero es un video muy bueno. No lo utilizo de una vez acá porque gastaríamos mucho tiempo, pero es un video donde todos, si ustedes lo escuchan, van a entender más claramente cómo es. Este no lo tiene. Permítame, que es que necesito mostrarles ese video, pero no, ese documento, pero no sé por qué bajé el documento que no era. Permítanme un momentico, yo miro a ver. Si aquí dice análisis, formato de cierre, formato puro. ¿Hasta ahora han entendido, por favor? Bueno, no. Vamos a ver si de aquí, si es este. Ay, hijos, qué pena con ustedes, Dios mío. Bajé el instrucciones, instrumento para realizar. No, este es el que les tengo que montar también y que les está dando todo el instructivo, pero es que necesito mostrarles el ejemplo y no sé por qué aquí no me está apareciendo. Vamos a ver si en otro de los aparece. 30, 321, 319. Vamos a ver si aquí sí lo tengo. Y si no, yo se los cargo ahí, no se preocupen, pero como les digo, eso es un ejemplo, o sea, ustedes no pueden copiar y pegar mi documento, ustedes tienen que hacer uno similar. Sí, aquí sí está. Entonces, vamos a ver si está acá o si este es el mismo que les mostré ahorita. Ah, bueno, miren, ahí ya entonces lo están visualizando, ¿cierto? ¿Ya se durmieron? Sí, señora, sí, sí. Bueno, entonces tenemos aquí, mire, ustedes hacen este es el documento de autoevaluación. A mí se me fueron 6 hojas, no se les puede ir sino menos de 3 y no más de 5. ¿Listo? Entonces, pues hacen una introducción más pequeñita, lean mi introducción y ustedes hacen una introducción diminuta de qué es la acreditación, qué es lo que van a hacer. ¿Cierto? O sea, voy a acreditar el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Medellín, el cual tiene 80 camas, y va a empezar su proceso de autoevaluación, bueno, lo que ustedes quieran pensar.
Aquí siempre tiene que estar el objetivo de autoevaluación. Yo aquí escribo un objetivo, no lo copien. Este es el objetivo, pero no lo copien. Redáctelo diferente con sus mismas palabras, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el objetivo de la autoevaluación? ¿Qué finalidad tiene que se autoevalúe? Pues tiene la finalidad de comparar los procesos de atención con los de los estándares del manual, ¿cierto? ¿Qué áreas va a evaluar? Si ustedes miran el informe del ICONTEC, allá dice que va a evaluar estas áreas: urgencias, hospitalización, cuidados intensivos, cirugía, laboratorio clínico, banco de sangre, imágenes diagnósticas, o sea, todas esas áreas las va a evaluar. ¿Cuáles son las características? Aquí están, busquen características de la autoevaluación. Muchas irán a estar de acuerdo con las mías, redáctelas de una forma diferente. Entonces, se basa en el perfil de la institución, está centrada en el paciente, la evidencia es todas las características que tiene. ¿Listo? Después escriben los lineamientos, pasa lo mismo. O sea, los lineamientos son el paso a paso, qué se les está diciendo para que hagan una buena autoevaluación. Después vienen las estrategias de autoevaluación. Después ya la lista de chequeo y viene, yo coloqué este caso de paciente trazador. A Laura Méndez, de 49 años de edad, quien ingresó al servicio de urgencias porque estaba en un tratamiento de fertilidad, empezó a sangrar, estaba embarazada, tuvo que abortar, bueno, una serie de cosas que yo escribo ahí. Entonces, de acuerdo a todo ese relato, yo hago mi lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, miren la lista de chequeo. Entonces, ustedes van a escribir un cuadrito así similar, donde aquí está el subgrupo de estándares. Entonces, por ejemplo, yo analicé los derechos del paciente. ¿Cuál estándar? El ASDP1. Copié lo que dice allá. ¿Cumple? Ah, bueno, entonces esta es una fortaleza. ¿Qué tengo de soportes? Tengo unas actas de reunión de ese comité. Listo, porque cuando venga el ente acreditador me va a pedir estos soportes. Después entonces tengo este estándar, ASTP2, que dice que la institución realiza proyectos de investigación, garantiza a los usuarios el derecho de participar o refutar. Entonces, digamos, yo dije que bueno, que ahí, que sí, en mi caso, yo puse que habían ingresado a esa paciente a un estudio de fertilidad y que no le habían avisado. Entonces, por esa razón, yo lo coloqué como una oportunidad de mejoramiento. ¿Por qué? Porque no se informó a la paciente que sería ingresada al proyecto sobre ineficacia de la inseminación artificial. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van a encontrar mi ejemplo. Si no quieren analizar sino derechos del paciente, bueno, pues no analicen sino derechos del paciente. Si no quieren sino seguridad del paciente, pues seguridad del paciente. Pero mire, siempre tienen que ponerme esta lista de chequeo. Cumple, o sea, si cumples una fortaleza, si no cumples una oportunidad de mejoramiento, y aquí escribirme la oportunidad de mejoramiento. ¿Listo? Bueno, pues, entonces yo creo que con eso ya está pues aclarado qué es lo que ustedes exactamente tienen que hacer. No sé si tengan alguna inquietud, si quedaron más confundidos que antes o si ya están listos entonces para que empiecen a organizar su documento de autoevaluación. Listo, claro, yo inmediatamente en el transcurso de la tarde o mañana muy temprano les estoy montando la grabación para que ustedes puedan volver a escuchar lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? Dice, profe, entonces la autoevaluación es el primer paso para después solicitar la acreditación. O sea, es el primer paso, sí señora, para solicitarla, así es. O sea, cuando usted decide acreditarse, es porque todas las personas saben que se va a acreditar y que va a empezar un proceso de autoevaluación. Tan pronto usted ya define eso, entonces se empieza a conformar los equipos de autoevaluación. Hay un documento muy importante que es la guía de preparación a la autoevaluación. Ustedes escriben aquí, guía de preparación a la acreditación en salud, y este documento les da el paso a paso, mire, de qué tiene que hacer cada prestador para habilitarse. Mire, ahí está, es la guía que se le da al prestador para que sepa qué tiene que hacer. Mire, el objetivo de la evaluación, mire, aquí está. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tiene que hacer?
la reunión de apertura, la conformación de cada uno de los equipos, la revisión de la entrevista con los clientes. Entonces, ahí está precisamente la guía. ¿Listo? Sí, pero sí, es el primer paso. Después de que ya se ha autoevaluado, ya ha cumplido con los planes de mejoramiento, entonces va y le solicita al ente acreditador que lo visite para que lo acredite. ¿Listo? Bueno. Entonces, Aura me dice que yo no, profe, no he entendido. Dice que entró tarde a la clase. Bueno, Aura, en ese caso, pues le agradezco que escuche la grabación y si tiene alguna duda, me lo comente a través del chat o a través del foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo el documento se los mando por correo, si no lo cargo ahí en la plataforma, sí, señor. En el transcurso de esta tarde o mañana muy temprano. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que es un ejemplo, no lo vayan a copiar igual. Es un ejemplo para que ustedes se guíen. Colocan, el objetivo tiene que ser muy similar, entonces pues lo redactan de una manera diferente, búsquenlo, lo dicen con sus palabras, etcétera, todo. El cliente trazador pone en otro ejemplo y analizan ese caso de ese paciente comparado con con el manual de acreditación. Entonces ustedes escriben, por ejemplo, no sé, el paciente no tenía conocimiento de los derechos. Paciente Pedro Pérez, quien ingresa a urgencias el 5 de agosto del 2025. El paciente no tiene conocimiento de los derechos. Entonces eso ya es una oportunidad de mejoramiento, porque ahí está diciendo que usted tiene que divulgar los derechos, ¿sí? Entonces ustedes van ajustando el caso de acuerdo a los estándares que usted quiere analizar, porque pues como no va a analizar sino 1 o 2, máximo 4, ¿listo? Bueno. Eliana, yo tengo un enlace, permítame un segundo que hay un enlace de WhatsApp. Yo tengo un enlace de WhatsApp que les mandé también a todos a su correo. Lo que pasa es que hay correos que me los devuelven porque están mal. Entonces, por eso es que tienen que entrar a Sofía y tienen que enlace de atención, enlace grabación, enlace invitación a sesiones. Ay, Dios, permítame, a ver, yo de una vez les pongo el enlace. Yo lo tenía grabado, pero ya no lo veo. A ver. Ya les pongo el enlace. ¿Alguien tiene el enlace que por favor me ayude? Archivos, enlaces, mensajes temporales, permisos, añadir, enlace de invitación al grupo. Copiar enlace. Para quienes no lo tienen, ahí les coloco entonces, ese es el enlace del WhatsApp. ¿Listo? Dice, profe, en caso de obtener una aprobación parcial por el ente acreditador, ¿al cuánto tiempo ellas vuelven a presentarse para poder tener una acreditación? Adriana, en caso de que sea solo parcial, entonces el prestador vuelve y se autoevalúa, vuelve y hace todo el proceso, ¿cierto? Y cuando ya se siente que cumplió y que tiene tiene los estándares al 100%, vuelve y le pide al ente, vuelve y le solicita al ente. O sea, siempre en el proceso de autoevaluación del prestador, es el prestador el que pone el tiempo. Y cuando ya es el ente acreditador el que va a hacer la visita, lo pone él. Me explico. O sea, usted puede decir como prestador, yo voy a durar 5 años autoevaluándome. Y dura los 5 años autoevaluándose y después va donde el ente acreditador. Mientras cuando el ente acreditador ya la va a visitar, él es el que pone el tiempo. Entonces él le va a decir, en un año la voy a acreditar. Entonces en un año le voy a hacer la evaluación.
¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene para usted volver otra vez a solicitar la acreditación? El tiempo que usted considere que necesita. Cuando ya el prestador está acreditado, tiene 4 años para que le hagan una nueva evaluación. ¿Listo? Cada 4 años hacen la nueva evaluación y si usted ya no está cumpliendo con lo que dijo, pues le pueden suspender la acreditación. ¿Listo? Listo. No sé si le quedó claro. Aquí Abigail tiene otra pregunta. Cuénteme, Abigail. Profe, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una preguntita. Sí. Un trabajador social que, bueno, no sé si usted le tengo la respuesta. Un trabajador social, ¿en qué área de un hospital puede trabajar? Ya, o sea, teniendo este curso, pues ya bien manejado, porque realmente es información muy interesante y muy importante que pues un trabajador social debe saber para emplearse en un hospital. Pero entonces todavía, bueno, yo soy trabajadora social en proceso y me gustaría saber en qué área puedo solicitar trabajo o sí, buscar una oportunidad. A ver, pues si el hospital se está acreditando, pues usted puede pedir que la incluyan dentro de uno de los equipos autoevaluadores, ¿cierto? Pero digamos es que no hay como un área específica que se encargue de la acreditación. Toda la institución se encarga de la acreditación, o sea que si usted ingresa a esa institución como trabajadora social, pues entonces usted va a participar en el proceso de acreditación y ya el hospital le dirá en qué equipo, digamos, de autoevaluación la va a colocar para que participe en ese proceso. Pero, digamos, no es que exista, por decir algo, está un área que se llama, sí existe una parte que se llama, que es el equipo del hospital de la acreditación, ¿cierto? Pero no significa que usted sea nombrada exclusivamente para trabajar en ese equipo. ¿Sí me explico? O sea, no, usted trabaja como trabajadora social de un hospital en el área de trabajo social y ahí puede desempeñar entonces funciones dentro del equipo autoevaluador de, no sé, de derechos, de seguridad, de lo que sea, pero no significa que por eso a usted le vayan a pagar un sueldo diferente. ¿Sí soy clara? Sí, no, profe, no pretendía pues saber si hay un sueldo extra por hacer esa. Ajá, sí, pero igual no es que exista un área, por ejemplo, como decir, existe el área de recursos humanos, entonces Ajá. usted va a trabajar en recursos humanos. No, no es que exista un área que diga acreditación y que entonces usted puede pedir que la nombre como trabajadora social de acreditación. No. O sea, usted trabaja en la institución de acuerdo a su perfil, ¿cierto? Entonces, usted es trabajadora social y hay una vacante en el hospital, en el área de trabajo social, y usted presentó las pruebas y pasó y la nombraron. Y ese hospital se quiere acreditar. Entonces, ¿de qué le sirve este curso? Que pues dentro de usted, dentro de ese proceso de acreditación, usted puede conformar y liderar uno de esos equipos de autoevaluación y desde luego pues eso le será entendido y le será reconocido en su desempeño, ¿no? Lógicamente, porque le da valor. ¿Listo? Sí. Bueno, no sé si le quedó claro. Después dice aquí, no más. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Abigail quiere preguntar algo más o todavía tiene la manito levantada? Ya es todo, profe, ya ahorita la bajo. Bueno, listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces cualquier cosa, ya saben, me pueden comunicar por el chat, por donde quiera, por el foro de dudas e inquietudes. Bueno, pues entonces hasta luego, nos vemos en nuestra próxima reunión. ¿Listo? Que estén muy bien.